De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, un día de muchísimo dolor en Wilde y de un caso realmente muy conmocionante que se costó la vida de un nene de 10 años, Bastian Montoya, que iba a un club de barrio, donde incluso uno de los docentes contó que estaban haciendo una colecta para juntar plata para comprar juguetes para el Día del Niño. La mamá lo fue a buscar, esto fue el miércoles a la noche. Salían del club en Wilde y cuando salían del club, un oficial que estaba de civil de la patrulla de Avellaneda se encuentra en una situación en la cual lo arrinconan 4 motochorros para robarle su moto. Ahora hay que verificar cuáles fueron las circunstancias efectivamente, pero él dice que da la voz de mando, digamos que se identifica y empieza a disparar. Disparan también los ladrones, los delincuentes, y la cuestión es que una bala, que todavía no se sabe su procedencia, le atravesó el cuello a Bastian cuando estaba la mamá apurando el paso para tratar de salir de esa situación, y fallece en esas circunstancias Bastian Montoya, un nene de 10 años. Ya había habido también el año pasado, ¿se acuerdan? En plena campaña electoral en Moreno, una víctima, una nena yendo a la escuela a la que le robaron un celular. Cuando las víctimas de la inseguridad tienen como víctimas nenes tan chiquitos, son casos realmente muy estremecedores. La cuestión es que, bueno, ahora están detenidos 2 de los partícipes del hecho, también está detenido el policía y están buscando otras 2 involucrados en este caso. Sobre cuál le preguntaron ayer, Milei, antes de viajar nuevamente a Estados Unidos, emprendió anoche un nuevo viaje. Nuevamente se trata de un viaje no enmarcado dentro de un viaje oficial de relaciones bilaterales con un país, sino una cuestión de una invitación que le hicieron a un retiro de multimillonarios. Es un poco parecido al esquema que se da con los millonarios, supermillonarios argentinos que se reúnen en el Yao Yao, donde participó este año Javier Milei. Bueno, en este caso son los de Silicon Valley, desde muchos de los cuales, con los cuales ya estuvo reunido recientemente Javier Milei. Bueno, van y tienen en Idaho un retiro en esta época de una semana de conversaciones muy reservadas que se dan entre ellos, y esa es la invitación que aceptó Javier Milei en su viaje número 11 en lo que va a su gestión de gobierno, y un nuevo viaje a los Estados Unidos. Pero antes de partir le da un reportaje una charla a Trebuch, una vez más en La Nación Más, y en ese contexto Trebuch le pregunta por este caso, le dice el caso de Bastian. Y como suele suceder, digamos, con Milei estaba muy obsesivo hablando de temas económicos, y le dijo, bueno, sí, no tiene como la sensibilidad de estos casos, y lo que se refirió cuando se lo mencionó Trebuch no fue al caso en particular, sino a la idea del gobierno de bajar la idea de imputabilidad. Dijo que él era partidario de llevarla a 12, mencionó el caso de Inglaterra, donde es 9 la edad de imputabilidad, y dijo que finalmente, no mencionó por qué, pero era Mariano Curión Libarona, el ministro de Justicia, que no parecía muy convencido, pero así todo prevaleció la postura de Milei y de Patricia Bullrich de mandar al Congreso un proyecto por el cual bajarían de 16 a 13 la edad de imputabilidad de los menores, es decir, que cuando cometen un delito puedan ser condenados por esos delitos. En este caso, los 2 detenidos, por lo menos en el caso Bastian, uno tiene 16 y otro de 18, con lo cual estarían contemplados dentro del esquema actual de ser imputables por este crimen. Veremos cómo siguen también las pericias. Pero bueno, volviendo al tema económico, en el cual y un apartado más, que pasó algo impresionante en el conurbano también de la provincia de Buenos Aires, pero de otro orden, que fue que en La Matanza la policía detuvo, mientras sesionaba el Consejo Deliberante de La Matanza, a un concejal del movimiento Evita que había entrado en la lista con Emilio Pérsico, acusado, es el presidente además del Club La Ferrere, acusado de ser quien protege políticamente a una de las bandas narcos más activas en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo ahora a Milei, antes del viaje, habló del tema de la inflación. Hoy se va a conocer el número de la inflación y se espera que por primera vez sea más
digamos, desde que Milei asumió de diciembre para acá, siempre fue más baja que el mes anterior. En este caso, va a ser un número que va a estar por arriba del 4,3 de mayo. El mes de junio, Milei dijo que va a estar por debajo del 5%, pero digamos, y el propio Caputo están hablando, digamos, un poquito más abajo que 5, según los números de Milei, y un poquito más arriba que 4,3. ¿Por qué? Porque Milei dijo, bueno, esto no es un movimiento, hay que prestarle atención, dijo, esto no es un movimiento rectilíneo. Lo tenemos ahí, a ver, escúchenlo. Sí, va a dar menos de 5. Con lo cual todos los econochantas quedan en offside, porque todos hablaban entre 5,5 y 6,5. Con lo cual, abajo de 5, perdieron todos de vuelta. Sí, y la tendencia sigue siendo la baja. Exactamente. Pero, digamos, de vuelta. Pero tampoco creas que es un movimiento rectilíneo uniforme. Puede tener oscilaciones, porque está recomponiendo precios relativos. Sí. Entonces, si está recomponiendo precios relativos, digamos, o sea, te puede pasar, digamos. Bueno, un poco acá lo que está anticipando Milei, la falta de, ni siquiera repreguntas en términos de que sea un reportaje combativo, pero la ausencia de datos en esa conversación de parte de quien pregunta es notable. Pero bueno, la cuestión es que lo que está diciendo Milei es que por primera vez no va a ser a la baja respecto al mes anterior. ¿Y cómo lo explica Milei? Dice, vos fíjate, y esto empezó a hablar Caputo, que es cómo se va a discutir el número de inflación de hoy. Caputo dice, miremos la inflación núcleo. Es decir, la inflación es un promedio, cómo suben los precios de distintos sectores de la economía. La núcleo es la que no está vinculada a la suba de tarifas, los precios regulados. Entonces, Milei dice, vos estás recomponiendo precios relativos, es decir, venían atrasadas las tarifas, entonces le estás dando tarifas. Va a impactar menos lo que estaba previsto, pero viene impactando, charlamos de eso, fuerte en lo que son las facturas de luz y gas, más el invierno crudo que estamos teniendo con las temperaturas tan bajas. Dice, no, esos ajustes de precios relativos, las tarifas estaban pisadas, le estamos recomponiendo precio. Dice, hay que mirar la inflación núcleo, que es la que no tiene que ver con los precios relativos. Esto es lo que van a decir hoy, en el que por primera vez vos vas a tener un número más alto este mes respecto del mes anterior. Pero bueno, eso es justamente lo que los economistas dicen que va a ser la gran dificultad hacia adelante. ¿Cómo vas a ir perforando la inflación por debajo de 4, que aparece ahora esta gran dificultad? Bueno, Milei de nuevo, hablando de los econochantas, planteando que todos pifian, que son todos unos chantas, que son unos caraduras, y que la economía es fantástica, que Caputo es un prócer nacional, que la economía ya se está recuperando y que no hay ningún problema con el tipo de cambio. En ese contexto lo que dijo es que los movimientos que hubo recientemente los atribuyó ahora sí con nombre y apellido, porque había dicho en la Bolsa de Comercio hubo un banco, todo el mundo entendía que estaba hablando del Banco Macro, y esta vez dijo que sí, que esto tuvo que ver con un intento desestabilizador que atribuyó al Grupo Macro, al que vinculó con Sergio Massa, el exministro de Economía, que tiene una viejísima amistad con la familia Brito, y que además dijo es un banco que creció con los negocios del kirchnerismo y con la ANSES. Es verdad, es un banco que inicialmente creció pagando las jubilaciones del ANSES en algunas provincias y hoy es uno de los bancos más importantes de la banca privada. La versión de Caputo fue bastante más matizada, si bien dijo que para hacer el tipo de movimiento que hizo cuando se desprende unos puts en un número muy significativo, debió haberle avisado al Banco Central. Dice, Caputo contó que tuvo una reunión con los directivos del banco y matizó un poco, no lo atribuyó a un intento de golpe de mercado, pero Milei ratificando que si hay problemas financieros no es porque el dólar se está atrasando o porque los mercados están viendo que posterga cada vez más la posibilidad de salir del cepo, y esto lo único que hace es agravarle el problema cuando tiene por delante además meses más secos para poder juntar reservas del Banco Central, porque pasaron los meses en los que habitualmente el central junta dólares y están viendo que la promesa de salir del cepo se posterga en el tiempo y que la situación empieza a tener algunas dificultades de las cuales no saben cómo va a terminar saliendo el gobierno. Caputo insistió, no va a haber devaluación, esa no va a ser nuestra salida. Ahora, ¿de dónde van a venir los dólares que hoy el central no tiene para poder salir del cepo? Ya el Fondo Monetario acaba de decir, lo escuchamos en una definición muy contundente, el Fondo Monetario, no estamos ahora y no hay ningún cronograma previsto para discutir un nuevo programa con la Argentina, que era una de las posibilidades que exploraba Caputo para tener fondos frescos.